Mi hijo falleció y mi nuera heredó la casa y $17 millones. A mí solo me dejaron una cabaña chiquita en el campo. Después me corrió de la casa y me dijo, ahora vete a vivir con los cerdos, vieja inútil. Días más tarde encontré algo en esa cabaña que la hizo ponerse pálida. No es justo. Yo debería ser la que tuviera esa fortuna. Me da gusto que estés aquí. Acompáñame en esta historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me lees, para saber hasta dónde llega mi relato. Jamás imaginé que enterrar a mi hijo sería más fácil que sentarme en la oficina del abogado 3 días después. El funeral fue un borrón de ropa negra y rostros compasivos. Pero este fue cuando la realidad me golpeó de verdad. Señora Patterson, dijo el abogado, acomodándose los lentes mientras abría la carpeta gruesa que contenía el testamento de Michael. Sé que esto es muy difícil, pero necesitamos revisar los últimos deseos de su hijo. Me quedé tiesa en el sillón de piel, con las manos entrelazadas en mi regazo. A mi lado, Suri no paraba de moverse, tamborileando sus uñas recién pintadas contra su bolso de diseñador. Desde que llegamos había estado extrañamente callada, pero la tensión que emanaba de ella se sentía como el calor de un horno. Michael se había ido hacía apenas una semana, un infarto a los 38 años, tan repentino, tan definitivo. El doctor dijo que era algo genético, una condición que podía atacar sin previo aviso. Todos esos años preocupada por accidentes de auto o situaciones peligrosas, sin imaginar que sería su propio corazón el que lo traicionara. A mi querida esposa, Suri, empezó a leer el abogado, y sentí que el estómago se me encogía. Le dejo la casa familiar en el 1247 de Oakwood Drive, junto con todos los muebles, vehículos y la suma de $17 millones de mis cuentas de inversión y pólizas de seguro de vida. 17 millones. El número me golpeó como un ladrillazo. Sabía que Michael había levantado una empresa de consultoría tecnológica muy exitosa, pero nunca imaginé lo rico que se había vuelto. El respiro entrecortado de Suri me dijo que ella tampoco lo sabía. Pero cuando la miré de reojo, vi algo que me heló la sangre. No era sorpresa, sino satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. El abogado siguió leyendo, pero su voz empezó a desvanecerse en un murmullo de fondo. 17 millones de dólares. Y la casa donde viví con Michael y con su padre por más de 30 años, la casa donde crié a mi hijo, donde cuidé a mi esposo en su última enfermedad, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra familia. Y a mi madre, Eileen Patterson. La voz del abogado me trajo de regreso al presente. Le dejo la propiedad ubicada en el 847 de County Road 15, conocida como Willow Creek Cabin, junto con todas las estructuras y pertenencias que ahí se encuentren. Eso fue todo. La lectura entera no duró ni 10 minutos, y en ese tiempo mi mundo entero quedó repartido. Suri recibió millones, y la casa en la que había vivido 3 décadas. A mí me tocó una cabaña descuidada en medio de la nada, que el abuelo de Michael había construido en los años 60. Eso es todo, alcancé a susurrar, apenas con voz. El abogado asintió con gesto comprensivo. Su hijo fue muy específico con sus deseos, señora Patterson. La propiedad de la cabaña incluye 43 acres de terreno. 43 acres de bosque inútil, con una cabaña que llevaba años sin recibir mantenimiento. Yo habré ido ahí quizás 5 veces en toda mi vida. Y cada vez me preguntaba por qué el abuelo de Michael nunca había vendido ese terreno. Finalmente, Suri habló con una voz empalagosa. ¡Ay, Eileen! Seguro Michael pensó que te encantaría tener un lugar tranquilo para retirarte. ¿Sabes cuánto disfrutas la soledad? La manera en que pronunció soledad la hizo sonar como un defecto. La miré bien, de verdad la miré, y me di cuenta de algo que el dolor me había impedido ver antes. En sus ojos no había tristeza, ni un rastro de la devastación que yo sentía por haber perdido a Michael. En lugar de tristeza, en sus ojos había un cálculo frío que me puso la piel de gallina. Supongo que debería empezar a buscar otro lugar donde vivir, dije en voz baja, mientras la realidad de mi situación me iba cayendo encima. La máscara de Suri se resbaló apenas un poco. En realidad, Eileen, creo que lo mejor sería que te mudaras a la cabaña lo antes posible. Necesito tiempo para procesar la muerte de Michael en nuestra casa. Estoy segura de que entiendes, nuestra casa.
Ya la había reclamado por completo, borrando mis 30 años ahí con tan solo 2 palabras. El camino de regreso a Oakwood Drive, a lo que ya no podía llamar hogar, transcurrió en silencio. Suri se metió directo al dormitorio principal, dejándome sola en la sala, el mismo lugar donde Michael dio sus primeros pasos, donde celebramos cada Navidad. Donde apenas el mes pasado me había contado del nuevo contrato que aseguraría el futuro de su empresa. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa como un fantasma, tocando los objetos familiares que pronto dejarían de pertenecerme. En la oficina de Michael me quedé viendo las fotos familiares sobre su escritorio. Había una de él a los 5 años, con la sonrisa chimuela, orgulloso de sostener un pescado que había atrapado en la cabaña de Willow Creek. Ya había olvidado ese día, hasta ese momento. A la mañana siguiente, Suri salió del dormitorio principal completamente arreglada, con el peinado y el maquillaje impecables a pesar de lo temprano. Me encontró en la cocina, sentada frente a una taza de café intacta. Eileen dijo con un tono seco, casi de negocios. Ya contraté una mudanza para que te ayuden a empacar. Llegan esta tarde. Esta tarde, alcancé a decir, mirándola con incredulidad. Sé que es difícil, me interrumpió, sin un rastro de compasión en la voz, pero sinceramente quedarte aquí solo alarga el duelo para las dos. La cabaña te hará bien, aire fresco, naturaleza, tiempo para reflexionar. Lo hacía sonar como si fuera unas vacaciones y no un destierro. Esa mañana pasé horas empacando 40 años de mi vida en cajas de cartón. Los de la mudanza que Suri había contratado trabajaban rápido, cargando mis cosas al camión con la indiferencia de quien mueve simples objetos y no recuerdos. Yo seguía esperando que Suri apareciera, que mostrara aunque fuera un pequeño gesto de amabilidad o que reconociera lo que significaba para mí dejar esa casa. Pero no. Se encerró en la recámara principal y no salió hasta el momento de mi partida. Cuando estaba de pie en la entrada, mirando cómo el camión se alejaba con todas mis pertenencias, Suri por fin salió. Caminó hacia mí con la calma calculada de alguien que había estado esperando este instante. Quiero que sepas, Eileen dijo, deteniéndose lo bastante cerca como para que sus palabras me hirieran, que Michael y yo hablamos de esto. Él sentía que era hora de que tuvieras tu propio espacio. Le preocupaba que te volvieras demasiado dependiente. La mentira salió de sus labios con una sinceridad tan ensayada que por un momento casi me la creí. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía la relación que teníamos. Esa no era su voz. Era Suri reescribiendo la historia a su conveniencia. Ahora vete a vivir con los cerdos, vieja inútil, añadió, dejando caer por completo la máscara. Esa cabaña es exactamente donde perteneces. La crueldad en su voz me golpeó como una bofetada. Yo. Esa era la mujer a la que mi hijo había amado, con la que eligió compartir su vida. Esa era la persona en la que confió $17 millones y la casa que guardaba toda nuestra historia familiar. Me subí al carro sin responder. ¿Qué podía decir? La ley estaba de su lado. El testamento de Michael era claro. No tenía salida, no había forma de pelear contra lo que sentía como la traición definitiva. Al alejarme de Oakwood Drive por última vez, alcancé a ver por el retrovisor a Suri parada en la puerta de la casa, observándome irme con una expresión de triunfo inconfundible. El camino a Willow Creek me tomó 2 horas, atravesando carreteras cada vez más rurales. Para cuando llegué a la cabaña, el sol ya se estaba ocultando, proyectando sombras largas entre los árboles descuidados que rodeaban la propiedad. La construcción se veía aún peor de lo que recordaba, madera desgastada, un porche vencido, ventanas tan sucias que casi no dejaban pasar la luz. Esta era mi herencia. Esto era lo que, según mi hijo, yo merecía. De pie en medio de la penumbra, escuchando los ruidos del bosque a mi alrededor, me sentí más sola que nunca en mis 64 años. Pero en el fondo de mi mente una vocecita me decía que algo no cuadraba. ¿Por qué Michael, que me llamaba cada domingo y nunca olvidaba mi cumpleaños, de repente decidiría que yo debía vivir aislada en medio de la nada? ¿Por qué dejarle todo a su esposa y a mí prácticamente nada? Saqué el celular para marcarle, olvidando por un instante que ya no estaba. La realidad me golpeó de nuevo como un puñetazo, pero esta vez, junto con el dolor, apareció algo más, sospecha. A la mañana siguiente,
El camión de la mudanza llegó a Willow Creek, ridículamente fuera de lugar en ese camino angosto de terracería. El chofer miró la cabaña y negó con la cabeza. ¿Está segura de que es la dirección correcta, señora? Quise decirle que no, que tenía que haber un error terrible. Pero en vez de eso, solo asentí y señalé el porche vencido. Por favor, dejen todo adentro. A los de la mudanza les tomó 3 horas descargar 40 años de mi vida dentro de un espacio que apenas podía contener 4 décadas de polvo. Mi hermoso comedor se veía ridículo en la pequeña sala principal. El aparador de porcelana, que había sido de mi abuela, se veía fuera de lugar contra una pared de pino maltratado que no se barnizaba desde tiempos del presidente Carter. Cuando los de la mudanza se fueron, me quedé rodeada de cajas, sintiéndome completamente abrumada. La cabaña apenas tenía electricidad, y el agua corriente salía color marrón los primeros minutos. La calefacción dependía de una vieja estufa de leña que no tenía idea de cómo encender. Aquello no era un retiro. Era un destierro. La primera noche dormí en un colchón inflable, demasiado cansada como para armar la base de mi cama. Cada ruido me hacía brincar. El crujir de la madera vieja. El correteo de lo que esperaba fueran solo ratones. El silbido del viento colándose por rendijas que no había notado durante el día. Al amanecer, tomé una decisión: iba a arreglar ese lugar y venderlo lo más pronto posible. 43 acres tenían que valer algo, y lo que consiguiera me ayudaría a encontrar un departamento en algún sitio más civilizado. Empecé por la sala principal, desempacando cajas y tratando de acomodar mis muebles de una manera que tuviera sentido. Fue entonces cuando encontré lo primero extraño, una caja que no recordaba haber empacado, escondida detrás del sillón. Al abrirla, descubrí fotografías y documentos que habían pertenecido a mi difunto esposo, Robert. Robert había muerto hacía 8 años, y yo estaba segura de haber revisado todos sus papeles. Entonces pensé que esos debieron haber estado guardados en la casa de Michael y que los había olvidado por completo. Mientras revisaba los documentos amarillentos, encontré papeles de seguros, declaraciones de impuestos viejas y, en el fondo, algo que me hizo temblar las manos, una escritura de la propiedad de Willow Creek. Pero no la misma que el abogado me había mostrado. Esta era diferente, mucho más antigua, fechada en 1962, cuando el padre de Robert compró la tierra por primera vez. Según ese documento, la propiedad no eran solo 43 acres de bosque. El levantamiento original mostraba derechos minerales, concesiones de petróleo y gas, términos técnicos que no entendía del todo, pero que me llenaron de una extraña mezcla de esperanza y confusión. Dejé el documento a un lado, diciéndome a mí misma que seguramente no significaba nada. Derechos minerales en un terreno que nunca había producido nada eran, en esencia, inútiles. Pero algo en el hecho de haber encontrado esos papeles en una caja que no recordaba haber empacado me inquietaba. Todavía estaba pensando en eso cuando escuché un auto acercarse. A través de la ventana sucia vi un sedán negro y elegante avanzando con dificultad por el camino lleno de baches. El corazón se me hundió al reconocer a la conductora. Suri bajó del coche con unos jeans de diseñador y unas botas que probablemente costaban más de lo que yo había gastado en el súper en el último mes. Miró a su alrededor con un gesto de desagrado evidente, avanzando con cuidado hacia la cabaña como si el suelo pudiera contaminarla. Eileen llamó con esa voz dulcemente falsa que había perfeccionado. Pensé en pasar a ver cómo te estás acomodando. Abrí la puerta sin molestarme en invitarla a pasar. ¿Qué quieres, Suri?, pregunté. Te traje algunas cosas de la casa, dijo, levantando una caja de cartón pequeña. Ropa vieja de Michael y algunas cositas que pensé que tal vez te gustarían. Me empujó suavemente y entró en la cabaña. Sus ojos comenzaron a recorrer cada rincón con una intensidad que me incomodó al instante. No era la visita casual de una nuera preocupada, era una inspección. Es rústico, comentó, dejando la caja sobre la barra de la cocina. Estoy segura de que terminarás por amar este lugar. Con tanta naturaleza. ¿A qué viniste realmente, Suri?, le solté. Ella volteó a verme y, por un instante, su máscara se resquebrajó. Quería asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitas, que no te falte nada importante. La forma en que remarcó la palabra importante me erizó la piel.
Sus ojos seguían moviéndose, recorriendo el cuarto como si buscara algo específico. ¿Cómo qué? Insistí. Oh, ya sabes, documentos, papeles, cualquier cosa que se haya mezclado durante la mudanza. Se acercó hacia la caja que yo había encontrado detrás del sillón, pero me interpuse entre ella y el mueble. No imagino qué papeles míos podrían interesarte. La sonrisa de Suri se tensó. Claro que no. Solo quiero asegurarme de que no haya cabos sueltos. Los asuntos legales pueden ser tan complicados cuando alguien muere. Se quedó otros 20 minutos, llenando el aire con una plática forzada, mientras sus ojos no dejaban de registrar cada rincón de la cabaña. Cuando por fin se fue, sentí que podía volver a respirar. Pero su visita había servido de algo, confirmó mi creciente sospecha de que había algo raro en el testamento de Michael o en lo que me había tocado de herencia. Esa misma noche revisé con más cuidado la caja de papeles de Robert. La mayoría eran cosas rutinarias, pólizas de seguros viejas, garantías de electrodomésticos que habíamos cambiado hacía años, recibos de reparaciones en la casa. Pero en el fondo, sujetada con una liga, encontré algo que hizo que mi corazón se acelerara, una carta dirigida a mí, con la letra de Michael. Me temblaba la mano al abrirla. La carta estaba fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Mamá empezaba. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó, y seguramente estás confundida por la razón de que te haya dejado la cabaña. Sé que no parece gran cosa comparado con lo que heredó Suri, pero necesito que confíes en mí. La cabaña es más importante de lo que aparenta. Busca en la caja de herramientas de papá, en el cobertizo. Ahí hay algo que necesitas encontrar. Y mamá, ten cuidado en quien confías. No todo es lo que parece. Con cariño, Michael. Leí la carta 3 veces antes de que la realidad me golpeara por completo. Michael sabía que algo podía pasarle. Lo había previsto. Pero, ¿qué había en la caja de herramientas de Robert? ¿Y por qué había escondido esa carta entre los papeles de su padre en lugar de dejarla junto al testamento? Miré hacia el bosque que rodeaba la cabaña, cada vez más oscuro. En algún lugar allá afuera estaba el cobertizo que ni siquiera había explorado todavía. Y en ese cobertizo, al parecer, estaban las respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que debía hacerme. La idea me cayó como un rayo. La visita de Suri no había tenido nada que ver con preocupación ni con detalles sueltos. Había venido buscando esa carta o algo parecido. Estaba husmeando, tratando de encontrar pruebas de lo que fuera que Michael había descubierto. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo. Y en ese instante sentí algo que no había sentido en días, esperanza. Aunque junto con la esperanza venía también una inquietud creciente. Si Michael había sentido la necesidad de esconderme un mensaje, si había estado lo bastante preocupado como para escribir esa carta 3 meses antes de morir, ¿con qué se había topado exactamente? Y lo más importante, ¿qué era eso que Suri buscaba con tanta desesperación? El viento afuera arreció, sacudiendo las ventanas de la vieja cabaña. Pero por primera vez desde el funeral de Michael, no sentí miedo. Sentí determinación. Mañana encontraría esa caja de herramientas. Esa noche casi no dormí. La carta de Michael se sentía como si me quemara en el bolsillo, y cada crujido de la madera vieja me hacía pensar que Suri había regresado. Al amanecer ya estaba vestida y lista para buscar la caja de Robert. El cobertizo estaba como a unos 50 metros detrás de la cabaña, medio escondido entre arbustos crecidos y ladeado como si en cualquier momento fuera a colapsar. La puerta estaba atorada, hinchada por años de humedad, y tuve que empujar con todo mi peso para lograr abrirla. Por dentro, todo estaba cubierto de una gruesa capa de polvo y telarañas. Herramientas de jardín oxidadas colgaban de ganchos en las paredes, y en los estantes de madera se alineaban botes de pintura tan viejos que las etiquetas ya eran ilegibles. Parecía que nadie había entrado ahí en años. Pero en la esquina más alejada estaba la caja de herramientas de metal rojo de Robert, la misma que cargó a cada reparación de la casa durante más de 30 años. Sentí un nudo en la garganta al recordarlo arreglando llaves que goteaban o bisagras que chirriaban. Siempre paciente, siempre meticuloso. La caja estaba más pesada de lo que recordaba, y tuve que usar ambas manos para ponerla sobre el banco de trabajo. Los seguros estaban corroídos,
pero todavía servían. Al abrirla, me golpeó el olor familiar de metal y aceite viejo, mezclado con algo más. El tenue aroma de la loción de Robert, que de alguna manera había sobrevivido todos esos años. La bandeja superior contenía lo de siempre, desarmadores, llaves, una cinta métrica. Pero al levantarla descubrí algo que definitivamente no estaba ahí cuando Robert vivía. Un sobre manila abultado de documentos y, amarrada con un cordón, una pequeña llave de latón. Me temblaban las manos cuando abrí el sobre. El primer documento era un estudio geológico de la propiedad de Willow Creek, fechado apenas 6 meses antes de la muerte de Michael. El texto estaba lleno de lenguaje técnico, pero ciertas frases resaltaban de inmediato: depósitos significativos de petróleo, reservas estimadas, viabilidad comercial confirmada. El siguiente documento me dejó todavía más helada. Una carta de Blackstone Energy Corporation ofreciendo comprar los derechos minerales de la propiedad por $50 millones. 50 millones. Tuve que leerlo 3 veces antes de que la cifra me pareciera real. La carta iba dirigida a Michael, fechada 2 meses antes de su muerte, con la leyenda: respuesta urgente requerida. Pero lo peor no era eso. Al fondo del sobre estaba la verdadera copia del testamento de Michael. No era el testamento que se había leído en la oficina del abogado, sino otra versión fechada apenas una semana antes de su muerte. En ese documento, todo estaba al revés. La cabaña y sus derechos minerales me correspondían a mí, junto con instrucciones detalladas sobre los depósitos de petróleo y la oferta pendiente de Blackstone Energy. A Suri solo le dejaba la casa y un fideicomiso modesto de $200,000. Anexada al testamento había una nota con la letra de Michael. Mamá, descubrí que Suri me ha estado envenenando poco a poco. Tengo pruebas, pero no sé cuánto tiempo me queda. Si algo me pasa, este testamento es tu póliza de seguro. La llave abre una caja de seguridad en First National Bank. Caja 247. Ahí está todo lo que necesitas. Te quiero, Michael. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. Me aferré al borde del banco de trabajo para no caer mientras las implicaciones me golpeaban como una ola. Suri había asesinado a mi hijo. Lo había envenenado lenta y metódicamente, mientras él descubría su plan e intentaba protegerme incluso desde la tumba. Y de alguna manera, ella había logrado sustituir el testamento verdadero por uno falso, robándose tanto la vida de Michael como el legado que él me había destinado. La llave pesaba en mi palma como si fuera de plomo. Caja 247, First National Bank. Lo que Michael había descubierto sobre los crímenes de Suri me estaba esperando ahí. Estaba tan absorta en los documentos que no escuché el coche acercarse hasta que fue demasiado tarde. A través de la ventana polvosa del cobertizo vi el sedán negro de Suri estacionarse junto a la cabaña. Mi corazón golpeaba con furia contra mis costillas mientras metía todo de nuevo en el sobre y lo escondía bajo la caja de herramientas. Cuando salí del cobertizo, fingiendo calma, Suri ya estaba de pie en el porche de la cabaña, acompañada de 2 hombres con trajes caros. Eileen me llamó con voz cargada de una falsa alegría. «Qué coincidencia», dijo Suri con una sonrisa fingida. «Traje a unas personas que quieren conocerte». Caminé hacia ellos despacio, con la llave de bronce apretada en mi puño, oculta detrás de mi espalda. «¿De qué se trata esto?», pregunté. «Estos caballeros representan a una empresa de desarrollo», explicó Suri, señalando al más alto de los 2 hombres. El sujeto dio un paso al frente con una sonrisa depredadora. «Señora Patterson, soy David Utechkins, de Riverside Development. Nos especializamos en convertir terrenos rurales en comunidades residenciales. Sus 43 acres serían perfectos para nuestro próximo proyecto. Y estamos preparados para hacerle una oferta muy generosa», agregó el segundo hombre. $75,000 en efectivo. Con un cierre rápido, podría dejar atrás esta vida rústica en menos de una semana. $75,000. Por tierras por las que Blackstone Energy había ofrecido 50 millones. Miré a Suri, que me observaba con una ansiedad apenas disimulada. Ella necesitaba que yo vendiera, y necesitaba que lo hiciera antes de que descubriera lo que Michael había dejado para mí. Muy generoso de su parte, dije con cuidado. Pero no estoy interesada en vender por ahora.
Apenas me estoy acomodando. Hutchins intercambió una mirada con su socio. Señora Patterson, creo que no entiende la realidad de su situación. Esta propiedad requiere reparaciones considerables para ser habitable a largo plazo, plomería, sistema eléctrico, la integridad estructural de la cabaña. Está viendo decenas de miles de dólares en arreglos. Y seamos sinceros, añadió Suri con falsa compasión. A su edad, vivir aquí sola no es práctico. ¿Qué pasaría si tuviera una emergencia médica? ¿Y si algo le ocurriera y nadie la encontrara en días? La amenaza era sutil, pero inconfundible. Tenía 64 años, vivía sola en una cabaña aislada, sin vecinos cercanos y con servicio de celular intermitente. Si alguien quisiera hacerme desaparecer, este sería el lugar perfecto, pensé. Agradezco tu preocupación, dije, obligando a mi voz a sonar firme. Pero no estoy lista para tomar ninguna decisión sobre la propiedad todavía. La sonrisa de Hutchins no se movió ni un milímetro, pero sus ojos se endurecieron. Quizá quiera tomarse 1 o 2 días para pensarlo. Estaremos hospedados en el Pine View Motel del pueblo, por si cambia de opinión. Cuando se fueron, me quedé sentada en la cabaña, mirando fijamente la llave de bronce, con la mente acelerada. Suri no era solo una interesada que se había casado con Michael por dinero. Era una asesina calculadora que había planeado todo desde el inicio, el testamento falso, la venta apresurada de los derechos mineros, incluso mi aislamiento en esta cabaña. Todo formaba parte de su plan. Pero Michael había sido más astuto de lo que ella creyó. Incluso mientras lo envenenaba poco a poco, él logró reunir pruebas y preparar un plan de respaldo. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo tenía antes de que Suri se diera cuenta de que yo ya lo había descubierto? Miré hacia la penumbra que caía, sabiendo que mañana conduciría hasta el First National Bank para abrir esa caja de seguridad. Lo que Michael hubiera dejado ahí serían las armas que necesitaba para contraatacar. Pero esa noche, sola en la cabaña con solo el viento como compañía, no pude sacudirme la sensación de que Suri ya sospechaba que yo sabía más de lo que aparentaba. El juego había comenzado, y yo ya no era la madre en duelo a la que podían descartar con facilidad. Ahora era una mujer sin nada que perder y con todo por lo que pelear. Y Suri no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. El camino hacia el First National Bank me llevó por el pequeño pueblo donde Michael había crecido, pasando frente a la primaria donde aprendió a leer y el parque donde habíamos pasado incontables sábados en familia. Cada lugar conocido se sentía distinto ahora, teñido por la certeza de lo que Suri le había hecho. El banco estaba en la calle principal, un edificio de ladrillo sólido que llevaba ahí desde los años 40. Yo tenía una cuenta ahí desde hacía más de 30 años, pero nunca había rentado una caja de seguridad. Mis manos temblaban un poco cuando me acerqué a la recepcionista. Necesito acceder a la caja de seguridad número 247, dije, mostrando la llave de bronce y la copia del testamento verdadero de Michael, que acreditaba mi derecho legal al contenido. La gerente, la señora Chen, revisó los documentos con el cuidado de alguien que ya había presenciado demasiados dramas familiares en su oficina. Después de 20 minutos de llamadas de verificación y papeleo, me condujo por una escalera angosta hasta la bóveda. Tómese el tiempo que necesite, señora Patterson, me dijo, deslizando la caja metálica de su lugar. Toque la campanilla cuando termine. Sola en el pequeño cuarto de revisión, levanté la tapa de la caja con los dedos temblorosos. Dentro había un mundo de evidencias que Michael había reunido meticulosamente en sus últimos meses. Un rastro documental que destruiría a Suri por completo. El primer objeto era una carpeta gruesa con la etiqueta pruebas médicas. Dentro había copias de los expedientes clínicos de Michael de su médico de cabecera, junto con reportes de un laboratorio privado que había analizado muestras de su cabello y de su sangre. Los resultados mostraban niveles constantes de talio, un metal pesado que, administrado en pequeñas dosis durante un periodo prolongado, podía provocar fallas cardíacas sin dejar rastros evidentes. Envenenamiento por talio. Así fue como Suri había asesinado a mi hijo. La siguiente carpeta contenía registros financieros que demostraban cómo Suri había estado moviendo dinero sistemáticamente de las cuentas de Michael hacia fondos en el extranjero a su nombre. En el último año había transferido casi $3 millones, siempre en cantidades lo suficientemente pequeñas como para no activar los sistemas automáticos de alerta.
Pero la prueba más contundente estaba en la tercera carpeta, videos de vigilancia. Michael había instalado cámaras ocultas en la casa después de empezar a sospechar de Suri. La memoria USB contenía horas de grabaciones donde se veía claramente cómo ella ponía algo en su café cada mañana, trituraba pastillas en su cena. E incluso inyectaba una sustancia en su pluma de insulina cuando él había estado temporalmente diabético el año anterior. También había audios, conversaciones en las que Suri hablaba por teléfono sobre la vieja y sobre cómo debían ocuparse de mí una vez que Michael ya no estuviera. La voz al otro lado era masculina y no pude identificarla, pero las pláticas dejaban claro que Suri tenía un cómplice. La situación de la cabaña es temporal, se escuchaba claramente decir a Suri en una grabación. En cuanto logremos que firme los derechos de los minerales, ya no será un problema. ¿Y si no quiere firmar?, preguntó la voz del hombre. Entonces tendremos que convencerla, de una forma u otra. La amenaza era inconfundible. Ellos también estaban planeando matarme. El último objeto en la caja era una carta dirigida al FBI, ya con sello y lista para enviarse. Michael lo había preparado todo. Lo único que yo tenía que hacer era echarla al buzón y los agentes federales comenzarían a investigar a Suri por asesinato, fraude y conspiración. Pero mientras me quedaba sentada en ese cuarto pequeño, rodeada de pruebas del asesinato de mi hijo, entendí que no me bastaba con la justicia. Quería que Suri supiera que la habían superado. Quería que sintiera el mismo miedo y la misma impotencia que le hizo vivir a Michael en sus últimos meses. Tomé fotos de todo con mi celular y después regresé los originales con cuidado al resguardo de la caja de seguridad. La carta al FBI se quedaría ahí, por ahora, mi póliza de seguro, por si algo me llegaba a pasar. El camino de regreso a la cabaña me dio tiempo para planear. Suri esperaba que yo fuera una anciana indefensa, fácil de manipular y de eliminar. Yo dejaría que siguiera creyéndolo, mientras preparaba mi contraataque. Estaba a punto de llegar a la cabaña cuando sonó mi teléfono. El nombre de Suri apareció en la pantalla, pero dejé que entrara al buzón de voz. Al reproducir el mensaje, su voz sonaba tensa, con un pánico apenas contenido. Eileen, soy yo. Esos desarrolladores llamaron. Están subiendo su oferta a $100,000, pero solo si decides antes de mañana. De verdad creo que deberías pensarlo. Esta propiedad es demasiado para que la manejes sola. 100,000. Aún una fracción de lo que la tierra realmente valía, pero la urgencia revelaba todo lo que necesitaba saber. Algo los había puesto nerviosos. Tal vez descubrieron que fui al banco. O quizás solo estaban perdiendo la paciencia por lo lento del proceso. De cualquier modo, había llegado la hora de forzarlos a mostrar sus cartas. Marqué de regreso a Suri, modulando mi voz con la cantidad justa de cansancio. Recibí tu mensaje. Tienes razón. Este lugar es demasiado para mí. Creo que estoy lista para vender. El alivio en su voz era evidente. Ay, Eileen, me da tanto gusto que estés siendo razonable con esto. ¿Quieres que llame a los desarrolladores? En realidad, esperaba que pudieras traerlos mañana en la mañana. Quiero platicar los términos en persona antes de firmar nada. Por supuesto. ¿Qué hora te acomoda? ¿Qué tal a las 10? Así me da tiempo de tomar mi café y ordenar mis ideas. Perfecto. Y Eileen, de verdad estoy muy orgullosa de ti por tomar esta decisión. Michael hubiera querido que estuvieras cómoda y segura. La forma tan casual en la que invocó el nombre de mi hijo asesinado me encendió la sangre, pero mantuve la voz firme. Sí, creo que él también lo habría querido. Al colgar, dediqué la noche a prepararme. Limpié la cabaña a fondo, acomodé los muebles para tener visión clara de todas las ventanas y coloqué mi celular en posición para grabar todo lo que estuviera por suceder. Después me senté a escribir mi propia carta, no al FBI, sino al departamento del sheriff local. Expliqué todo lo que había descubierto, adjunté copias de la evidencia de la caja de seguridad y lo sellé en un sobre dirigido al sheriff Morrison. Un hombre al que conocía desde que había sido compañero de Michael en la preparatoria. Si algo salía mal mañana, si las amenazas de Suri se volvían violentas, al menos la verdad sobreviviría. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, reflejando a la perfección mi estado de ánimo.
Preparé café y tostadas, fingiendo una rutina normal mientras mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. Exactamente a las 10 en punto escuché el ruido de varios autos acercándose. Desde la ventana vi cómo se estacionaban 3 vehículos, el sedán de Suri, una camioneta blanca tipo SUV con los supuestos desarrolladores falsos, y un tercer coche que no reconocí. En lugar de bajar 3 personas como esperaba, descendieron 4. La cuarta era una mujer de unos 50 años, vestida de manera profesional y cargando un portafolio. Tenía el porte de alguien que ya había hecho esto antes, alguien acostumbrada a desaparecer a personas incómodas. Mi celular ya estaba grabando mientras se acercaban a la cabaña. Respiré hondo, abrí la puerta y sonreí como si realmente me alegrara verlos. Buenos días a todos. Pasen, por favor. Mientras iban entrando a mi pequeña sala, noté cómo Suri escaneaba el lugar con la mirada, buscando cualquier indicio de que yo hubiera descubierto sus secretos. Se veía nerviosa, pero aún no estaba en pánico. No todavía. Eileen, dijo ella, quiero presentarte a Sara Martínez. Es notaria y nos ayudará a que todo quede en regla. Martínez asintió con seriedad. Señora Patterson, entiendo que está lista para vender su propiedad. ¿Tiene alguna duda sobre la documentación? Solo una, respondí, acomodándome en mi sillón con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano. Me intriga saber por qué están tan interesados en 43 acres de un bosque que, en apariencia, no vale nada. La temperatura en la habitación pareció bajar de golpe unos 10 grados. Utechkins y su socio se miraron entre sí, mientras la sonrisa de Suri se tensaba visiblemente. No es un terreno sin valor, señora Patterson, dijo Utechkins con cautela. Como le mencioné, tiene potencial para desarrollarse. Ah, ya entiendo. Y ese potencial de desarrollo no tendrá nada que ver con los 50 millones de dólares en yacimientos de petróleo que hay bajo mi propiedad, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Suri se puso pálida y Martínez incluso dio un paso hacia atrás, acercándose a la puerta. Saqué mi celular y lo levanté para que todos lo vieran. ¿Sabían que este teléfono ha estado grabando toda nuestra conversación? Incluyendo la parte en la que conspiraron para estafarme con 50 millones de dólares. La compostura de Suri finalmente se quebró. No sabes lo que estás haciendo, Eileen. Esto te queda demasiado grande. Ah, sí. Pues parece que es exactamente lo que hago. Igual que mi hijo sabía lo que hacía cuando escondió las pruebas de su propio asesinato. Mis palabras flotaron en el aire como si tuvieran peso propio. El rostro de Suri pasó de la sorpresa al miedo, y finalmente a un cálculo frío y peligroso. No sé qué crees que descubriste, empezó a decir. Lo descubrí todo, Suri. El envenenamiento con talio, el testamento falsificado, las cuentas en el extranjero, las grabaciones de vigilancia, absolutamente todo. Martínez ya se dirigía a la puerta, dejando claro que no quería tener nada que ver con lo que estaba por suceder. Utechkins y su socio tampoco tardaron en seguirla, pero Suri dio un paso hacia mí. Y por primera vez vi a la verdadera mujer detrás de la máscara, la asesina fría y calculadora que había matado meticulosamente a mi hijo. No puedes probar nada, dijo con voz helada. Pero su voz carecía de convicción. Yo sonreí, sintiéndome realmente tranquila por primera vez en semanas. En realidad, Suri, sí puedo probarlo todo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Los supuestos desarrolladores y la notaria ya estaban en sus autos, con los motores encendidos, cuando Suri se giró para mirarme de nuevo. Su máscara se había desmoronado por completo, dejando al descubierto a la depredadora que siempre había sido. La mujer que sonrió dulcemente en el funeral de Michael había desaparecido, reemplazada por alguien cuyos ojos no mostraban nada más que un cálculo frío y letal. «¿Crees que eres muy lista?», dijo, acercándose a donde yo estaba sentada en mi sillón, «pero no eres más que una anciana tonta que no entiende el juego en el que se metió». Mantuve mi celular levantado, grabando cada instante, con el dedo listo sobre el botón de llamada de emergencia. Entiendo perfectamente. Mataste a mi hijo por dinero. Y ahora quieres matarme a mí también. Michael era débil, escupió ella, con la voz cargada de desprecio. En serio creía en el amor y en la familia.
Nunca vio lo que tenía frente a los ojos hasta que fue demasiado tarde. Vio lo suficiente. Reunió pruebas, cambió su testamento y se aseguró de que nunca te salieras con la tuya. Suri soltó una risa seca, cortante, sin un gramo de alegría. ¿Pruebas? ¿Hablas de esa patética colección de papeles que él pensaba que escondía con tanta astucia? ¿De verdad crees que no sabía de sus camaritas espías y sus visitas secretas a los doctores? Sentí que la sangre se me helaba. ¿De qué estás hablando? He sabido de la investigación de Michael desde hace meses, respondió con una calma venenosa. Cada doctor al que fue, cada prueba que se hizo, cada pedacito de evidencia que creyó estar juntando. Yo siempre estuve 3 pasos delante de él, dijo mientras sacaba su celular y deslizaba la pantalla mostrando lo que parecían ser mensajes de texto. El doctor Henderson fue muy cooperativo en cuanto le expliqué la situación. Es increíble lo rápido que los médicos falsifican registros cuando sus propias familias están en riesgo. Las implicaciones me golpearon como un balde de agua helada. Si Suri había sabido de la investigación de Michael desde el principio, si había manipulado todo desde la raíz. Los expedientes médicos en la caja de seguridad, susurré. Completamente fabricados. Los análisis de sangre que supuestamente mostraban talio, falsos. Las muestras de cabello, alteradas. Incluso esos videos de vigilancia de los que tanto presumes. Yo me aseguré de que las cámaras de Michael captaran exactamente lo que yo quería que captaran. Sentí cómo me temblaban las manos al comprender la magnitud de su engaño. Lo dejaste creer que estaba armando un caso en tu contra. Lo alenté, replicó con una sonrisa venenosa. Pobrecito Michael, tan desesperado por proteger a su mami. Nunca se dio cuenta de que cada prueba que guardaba en realidad fortalecía mi versión. Cuando las autoridades investiguen su muerte, y lo harán, gracias a todas sus precauciones paranoicas, encontrarán a un hombre mentalmente inestable, convencido de que su amorosa esposa quería envenenarlo. Se movió hacia la ventana, mirando la entrada vacía donde ya no estaban los autos de los demás. La triste verdad será que Michael sufrió un brote psicótico en sus últimos meses. Delirios paranoicos, acusaciones sin sentido, reuniones secretas con doctores que testificarán que mostraba síntomas de una enfermedad mental severa. Me lanzó una mirada helada antes de sonreír con malicia. Y el testamento, el verdadero testamento que me deja todo a mí, también es falso. Fui yo quien convenció a Michael de hacer ese testamento secreto. Le hice creer que era necesario para protegerte de mí. Lo escribió con su propia letra, lo firmó voluntariamente, hasta lo hizo notariar con alguien que jurará que en ese momento Michael parecía perfectamente racional. Sentí que la habitación comenzaba a dar vueltas a mi alrededor. Cada pedazo de evidencia que pensé tener, cada arma que Michael me había dejado para luchar, todo formaba parte de la trampa elaborada de Suri. ¿Sabes qué es lo mejor?, continuó ella, con una voz casi soñadora. Que Michael murió creyendo que me había vencido. En sus últimos segundos, cuando el infarto lo fulminó, seguramente se sintió satisfecho pensando que su querida madre quedaría protegida. Me revolvió el estómago. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque quiero que entiendas lo completamente perdida que estás antes de terminar lo que empecé. Se volvió hacia mí, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Michael no fue el único que me subestimó. Tú también, Eileen. Caminó hasta la cocina y abrió el gabinete donde guardaba mis tazas de café. ¿Disfrutaste tu café esta mañana? Noté que preparaste una olla fresca antes de que llegáramos. Muy atenta de tu parte. La taza que había usado en el desayuno seguía en el fregadero, y de pronto entendí por qué me sentía un poco mareada desde que habían llegado. El cuarto se inclinó, y tuve que aferrarme a los brazos de la silla para no caerme. ¿Qué hiciste?, susurré con la voz quebrada. Lo mismo que hice con Michael, solo que mucho más rápido. Una solución concentrada de talio, sin sabor, prácticamente indetectable, a menos que sepas exactamente qué buscar. Revisó su reloj con calma. Te quedan quizá unos 20 minutos antes de que empiecen las palpitaciones en el corazón. 30 minutos después vendría el paro cardíaco total. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas ya no me sostenían. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al piso con un golpe seco.
La hermosa ironía, dijo Suri, acomodándose en la silla frente a mí como si tuviéramos una plática agradable, es que todos van a creer que te quitaste la vida. Una madre en duelo, abrumada por problemas económicos, viviendo sola en esta cabaña deprimente, el guión se escribe solo. Sacó un papel de su bolso y lo puso sobre la mesa de centro. A pesar de mi creciente confusión, alcancé a ver que era una nota de suicidio, escrita con una letra sorprendentemente parecida a la mía. No puedo seguir sin Michael, leyó en voz alta. La culpa de saber que le fallé como madre es demasiado para soportar. Lamento el dolor que le causé a todos, conmovedor, ¿no crees? Mi vista comenzaba a nublarse, pero me obligué a concentrarme. Tenía que haber algo, alguna forma de pelear. La grabación en mi celular, pero incluso al pensarlo, comprendí que Suri tenía razón. ¿Quién iba a creer una grabación hecha por una mujer que todos asumirían estaba mentalmente inestable? La propiedad pasará al patrimonio de Michael, siguió diciendo con toda calma. Y como su viuda, heredaré absolutamente todo, incluyendo esos valiosos derechos mineros. Hizo una pausa, disfrutando cada palabra. Blackstone Energy está dispuesta a pagar 60 millones ahora mismo. Al parecer, los depósitos son todavía más grandes de lo que se pensaba. 60 millones. Mi hijo había muerto por 60 millones de dólares. No te vas a salir con la tuya, alcancé a susurrar, aunque hasta formar las palabras ya me costaba trabajo. Ya me salí con la mía, respondió ella con frialdad. La muerte de Michael fue declarada por causas naturales. La tuya será considerada un suicidio, y yo seré la viuda desconsolada que perdió a su esposo y a su suegra en circunstancias trágicas fuera de su control. Se levantó y caminó hacia la puerta. Me voy a ir ya, Eileen. Cuando te encuentren mañana, yo estaré en el spa del pueblo, dándome un masaje y construyendo mi coartada. Para cuando a alguien se le ocurra sospechar de mí, todas las pruebas señalarán a una anciana deprimida que no pudo con su dolor. La puerta de la cabaña se abrió y una ráfaga de aire helado me hizo estremecer. O quizá era el veneno recorriendo mi cuerpo. Adiós, Eileen. Diría que lamento que tenga que terminar así, pero las dos sabemos que sería mentira. La puerta se cerró de golpe y escuché su coche encenderse afuera. En segundos, el ruido del motor se fue perdiendo en la distancia, dejándome sola con la creciente certeza de que iba a morir. Pero mientras luchaba contra la niebla que empezaba a nublar mis pensamientos, recordé algo que Suri no sabía, algo que yo había hecho esa misma mañana, antes de que llegara nadie. La carta que escribí para el sheriff Morrison no estaba en la barra de mi cocina, donde la había dejado. Ya estaba en el correo, depositada en el buzón de la oficina postal del pueblo durante mi salida tempranera para comprar provisiones. El sheriff Morrison recibiría esa carta al día siguiente, junto con copias de todo lo que había encontrado en la caja de seguridad. Aunque Suri hubiera manipulado las pruebas originales, mi carta levantaría las suficientes dudas para iniciar una verdadera investigación. No era mucho, pero era algo. Mientras mi corazón empezaba a latir de forma errática y la habitación giraba a mi alrededor, me aferré a ese único pensamiento. Suri creía haber ganado, pero cometió un error fatal, subestimó el amor de una madre por su hijo. Y ahora, aunque yo no sobreviviera, ella pagaría por lo que le hizo a Michael. El cuarto daba vueltas con violencia, y sentía que mi corazón intentaba salirse de mi pecho. Cada respiración era una batalla, y notaba como mi cuerpo empezaba a apagarse, tal como Suri había planeado. Pero justo en el momento en que esperaba perder el conocimiento, sucedió algo extraordinario. Mi teléfono, que había caído al suelo durante la confesión de Suri, comenzó a sonar. El timbre atravesó la niebla en mi mente, y entendí que todavía no estaba tan perdida como había pensado. Con un esfuerzo enorme, logré deslizarme fuera del sillón y arrastrarme hasta el aparato. En la pantalla aparecía el nombre del sheriff Morrison. Mi carta. De alguna forma, la había recibido antes. Señora Patterson, su voz crepitó en el altavoz cuando alcancé a contestar. Recibí su carta esta mañana. ¿Está bien? Suena como si estuviera envenenada. Suri, jadeye. Se acaba de ir. Talio en mi café. Santo Dios, exclamó. Enseguida mando una ambulancia. Quédese en la línea conmigo, Eileen.
Los siguientes minutos se mezclaron entre sirenas, paramédicos y la extraña sensación de que me levantaban en una camilla. Pero seguí consciente, luchando contra el veneno con una determinación que ni yo misma sabía que todavía tenía. Resultó que Suri había cometido un error de cálculo crucial. En su arrogancia, asumió que una mujer de 64 años caería con la misma dosis que había matado a mi hijo. Pero yo era más pequeña que Michael. Y, de forma irónica, toda una vida tomando café fuerte me había dado cierta tolerancia a toxinas que ella no tomó en cuenta. En urgencias me lavaron el estómago y comenzaron con terapia de quelación para eliminar los metales pesados de mi sistema. Hubo momentos críticos durante varias horas, pero al anochecer me dijeron que iba a recuperarme por completo. El sheriff Morrison estaba esperando junto a mi cama cuando desperté a la mañana siguiente. ¿Cómo se siente?, preguntó, con una expresión seria. Como si me hubiera atropellado un tráiler, pero viva. Él asintió. Eileen, necesito que me cuente todo lo que pasó ayer. Todo lo que Suri dijo. Todo lo que admitió. Le relaté la historia completa, desde que encontré la carta de Michael en la caja de herramientas hasta la confesión de Suri sobre cómo manipuló todas las pruebas. Morrison tomó notas con cuidado, interrumpiéndome a veces para aclarar detalles. El problema que tenemos, dijo cuando terminé, es que gran parte de lo que ella le contó sobre falsificar los expedientes médicos, manipular el testamento e incluso alterar las grabaciones de vigilancia, podría ser cierto. Si realmente planeó esto durante tanto tiempo como afirma, pudo haber borrado sus huellas a la perfección. Sentí que el corazón se me hundía. Entonces, ¿va a salirse con la suya después de matar a Michael? No necesariamente, respondió con calma. Verá, el detalle con personas como Suri es que suelen ser demasiado listas para su propio bien. Ella manipuló las pruebas para que pareciera que Michael era paranoico e inestable, pero tuvo que dejar algunos rastros de sus actividades para que esa historia resultara creíble. Sacó una carpeta gruesa, llena de documentos. Después de recibir su carta ayer, empecé a hacer algunas llamadas, dijo. Resulta que el FBI ha estado vigilando a Suri desde hace meses como parte de una investigación más grande sobre una red de personas que se especializa en casarse con individuos adinerados y luego, bueno, quedarse viudas. Ya lo había hecho antes. 3 veces, que sepamos. En cada ocasión, el esposo murió de aparentes causas naturales, dejando todo en manos de su desconsolada esposa. Y cada vez había circunstancias lo bastante sospechosas como para levantar dudas, pero nunca pruebas suficientes para enjuiciarla. Morrison hojeó los papeles dentro de la carpeta. Pero esta vez se descuidó. Tal vez fue porque tuvo que lidiar contigo además de con Michael. O quizá porque estaba demasiado confiada. Sea como sea, cometió errores. ¿Qué clase de errores?, pregunté. Para empezar, intentó envenenarte con el mismo método que usó con Michael. El FBI ha estado monitoreando sus comunicaciones durante semanas. Escucharon cómo hablaba con su cómplice sobre el problema de la vieja. ¿Quiere decir que la grabaron planeando matarme? Grabaron todo. Sus llamadas, sus reuniones con esos supuestos desarrolladores, incluso la conversación con el notario que ayudó a falsificar los documentos de la venta. Morrison esbozó una sonrisa sombría. La mujer que conociste ayer no era realmente una notaria. Era una agente federal encubierta. La revelación me golpeó como un rayo. El FBI sabía lo que estaba pasando. Han estado armando un caso contra toda la operación de Suri por más de un año. Cuando supieron que estaba planeando eliminarte, decidieron que era momento de actuar. El problema era que necesitaban que ella cometiera un delito frente a ellos, algo que pudieran presenciar directamente. Así que me usaron como carnada. La expresión de Morrison se volvió incómoda. Tenían agentes apostados alrededor de la cabaña ayer, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Pero cuando lograste sobrevivir al envenenamiento y grabar su confesión, señaló mi celular, que estaba en la mesa de noche. Bueno, digamos que les diste todo lo que necesitaban para encerrarla de por vida. ¿Dónde está ahora? En custodia federal. La arrestaron esta mañana en el spa donde estaba fabricando su coartada. Resulta que el FBI también estaba vigilando ese lugar. Durante los siguientes días, mientras yo me recuperaba en el hospital,
salió a la luz toda la magnitud de los crímenes de Suri. La investigación del FBI reveló una red sofisticada de personas que se dedicaban a asesinar a individuos adinerados. Suri era lo que ellos llamaban una viuda negra, alguien que se casaba con sus objetivos, los envenenaba poco a poco mientras construía un caso sobre su supuesta inestabilidad mental. Y luego heredaba su fortuna antes de pasar a la siguiente víctima. Michael no había sido su primer esposo. Robert Chen, un ejecutivo de software en California, había muerto 3 años atrás en circunstancias sorprendentemente similares a las de Michael. Antes de él, habían estado James Mitchell, un desarrollador inmobiliario en Florida, y David Torres, un cirujano en Arizona. Cada vez, Suri había usado el mismo método: casarse con un hombre rico, aislarlo de su familia, envenenarlo poco a poco mientras documentaba su supuesto comportamiento paranoico. Y luego heredar todo tras su muerte natural. Pero con Michael fue distinto. Su investigación, aunque Suri había manipulado gran parte de las pruebas, aún así descubrió patrones que la vinculaban con las muertes anteriores. El FBI había estado siguiendo esas conexiones cuando la identificaron como su principal sospechosa. Su hijo salvó muchas vidas, me dijo la agente Sara Martínez cuando vino a visitarme al hospital. La reconocí de inmediato como la notaria que había estado en la cabaña aquel día. Si no la hubiéramos detenido aquí, Suri habría pasado a su siguiente objetivo en menos de 6 meses. ¿Cómo supieron que planeaba matarme? Hemos estado vigilando sus comunicaciones desde antes de la muerte de Michael. Cuando empezó a hablar sobre el problema de los derechos minerales y de cómo necesitaba ocuparse de usted, supimos que teníamos que actuar. La agente Martínez sacó una tableta y me mostró grabaciones de vigilancia tomadas alrededor de la cabaña. Teníamos equipos apostados en el bosque, listos para intervenir si el veneno actuaba más rápido de lo que calculábamos. El plan era dejar que le confesara todo, porque sabíamos que no iba a resistirse a presumir, y luego entrar antes de que ocurriera un daño real. Pero casi muero. Casi muere porque es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. La mayoría de las personas de su edad no habrían sobrevivido ni a la mitad de la dosis que ella le dio. Martínez sonrió. Su hijo habría estado orgulloso de cómo se defendió. El proceso legal avanzó con rapidez. Ante la abrumadora cantidad de pruebas, incluida la grabación que hice de su confesión, Suri aceptó un acuerdo con la fiscalía en lugar de arriesgarse a la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Michael y por el intento de asesinarme a mí. Sus cómplices, entre ellos los falsos desarrolladores y varios más que formaban parte de la conspiración, recibieron condenas que iban de 10 a 25 años. El testamento falsificado quedó invalidado, y se respetaron los verdaderos deseos finales de Michael. La casa en Oakwood Drive, junto con todos los bienes legítimos de Michael, pasaron a mí como su única heredera. Pero lo más importante fue que los derechos minerales de la propiedad de Willow Creek fueron reconocidos oficialmente como míos. La última oferta de Blackstone Energy fue en realidad de $72 millones, incluso más de lo que Suri sabía. Al parecer, los estudios geológicos se habían actualizado desde la valoración original, revelando yacimientos mucho más grandes de lo que se había estimado al principio. Vendí los derechos minerales, pero me quedé con la cabaña. Después de todo lo que había pasado, esa pequeña construcción en el bosque se había convertido en algo especial para mí. No era un lugar de exilio, sino un santuario donde encontré la fuerza para enfrentarme a alguien que pensó que podía destruir a mi familia. 6 meses después, estaba sentada en el porche recién renovado de la cabaña, viendo cómo el amanecer pintaba el bosque en tonos dorados y ámbar. El lugar no se parecía en nada a cuando llegué por primera vez, llena de desesperación y confusión. Ventanas nuevas, pintura fresca, un techo firme y plomería moderna la habían transformado en el refugio de paz que Michael siempre había imaginado. También me había quedado con la casa de Oakwood Drive, pero cada vez pasaba más tiempo en Willow Creek. Había algo sanador en el silencio de ese lugar, en la forma en que la neblina matutina se levantaba del arroyo y en cómo los árboles parecían susurrarse secretos entre sí con el viento. Mi teléfono vibró con un mensaje de la agente Martínez. Pensé que querría saberlo. El FBI recuperó más de $50 millones que Suri había robado a sus víctimas anteriores. El dinero está siendo devuelto a las familias. Sonreí, pensando en lo justo de aquello.
La codicia de Suri había sido, al final, su perdición. Si se hubiera conformado con el seguro de vida de Michael y una herencia modesta, quizá habría salido impune de su crimen. Pero su necesidad de más los derechos minerales, el control absoluto la llevó a cometer los errores que la hundieron. Otro mensaje entró, esta vez del sheriff Morrison. El gran jurado emitió acusaciones en 3 casos más. A Suri se le van a imputar asesinatos adicionales en California, Florida y Arizona. Justicia para todas sus víctimas. Dejé el teléfono a un lado y tomé la fotografía enmarcada que estaba sobre la mesita junto a mi silla. Mostraba a Michael a los 10 años, sosteniendo el pez que había atrapado en una de nuestras pocas visitas a Willow Creek. Su sonrisa chimuela llenaba la imagen, y sus ojos brillaban con la alegría de un niño que sabía que era amado. La atrapamos, cariño, le susurré a la foto. Ella nunca volverá a lastimar a nadie. Una brisa suave hizo crujir las hojas sobre mi cabeza. Y por un instante, juraría que escuché la voz de Michael llevada por el viento. No eran palabras, sino un sentimiento, paz, plenitud, el amor de un hijo por su madre que ni la muerte pudo borrar. Yo tenía mi justicia. Tenía mi libertad. Y tenía los recuerdos de ese niño que me amó lo suficiente como para tenderme la mano desde el más allá y salvarme de la mujer que lo había destruido. Al final, eso valía mucho más que todo el petróleo enterrado bajo mis pies. Ahora me da curiosidad saber de ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 historias más, favoritas del canal, que sin duda te van a sorprender. Gracias por acompañarme hasta aquí.